se crea lo que se llamó el Estado Independiente del Haití Español. Y posteriormente la gesta del 27 de febrero de 1844, la restauración el 16 de agosto, y un tercer momento está íntimamente vinculado a esta región, que es la desocupación de la primera intervención norteamericana del 16 al 24. ¿Por qué yo digo íntimamente? Porque la única batalla formal que se le hizo a las tropas norteamericanas fue en Barranquilla, en Santiago, y muchos de los que combatieron eran de la entonces provincia de Montecristi, que ocupaba todo lo que hoy en día es la línea noroeste, es decir, Montecristi, Dajabón, Valverde y ustedes. Ustedes incluso en ese momento volvieron a dar ese robo de la bandera por liberarnos de un yugo extranjero. Así como a Moca se le dice la Villa Heroica, ustedes son la ciudad de los mártires, porque ustedes en cada una de las luchas han puesto su grano de arena en pro de la nacionalidad dominicana. Con respecto a lo de 1821, debo antes citar una frase que parece un tanto hasta cómica, pero es trágica en el concepto que se dio. Decía un escritor en aquel momento, o sea, inicio del 1800, fines del 1700, ayer español nací, hoy dicen que soy francés, mañana quizás seré inglés, hay que ser alemán. Deben entender que en ese momento nosotros habíamos pasado como trapo sucio de mano en mano y al final nadie nos quería. Y llegamos a un momento a ser tan pobres y tan miserables y tan faltos de todo tipo de dignidad y de posibilidad de crecimiento, que en la catedral, y yo no sé si ustedes sabían eso, en la catedral de Santo Domingo, para las mujeres había un servicio especial a medianoche. ¿Ustedes saben por qué? Porque normalmente, por la pobreza que había, no se podía comprar ropa. Y como casi todo estaba deshilachado, para que las mujeres pudieran mantener cierto pudor y cierta dignidad, se usaba el amparo de la noche para que pudieran ir a misa. Eso es para que ustedes entiendan lo mal que estábamos en ese momento. Viendo eso y viendo que realmente España era nuestra potencia, o sea, nuestra metrópolis, pero no le interesaba esto en términos reales, porque estaba más concentrado en las guerras de independencia. Un licenciado llamado José Núñez de Cáceres, un personaje incluso que ha sido marginado de la historia dominicana, uno de nuestros mejores abogados, un gran periodista, y luego en el exilio, el único dominicano que ha sido gobernador de un estado en México. Y no solo eso, un nieto de él fue presidente de México durante la Revolución, que era apellido Portesillo. José Núñez de Cáceres decide independizarnos, como yo les expliqué, bajo ese nombre, Haití Español. Pero ¿qué pasó? Como él no abolió la esclavitud, muchos sectores no lo entendieron y prefirieron que vinieran los haitianos. Poco antes de que se diera la entrega de las llaves de la ciudad de Santo Domingo, José Núñez de Cáceres dice algo que se empalma con lo que yo hablé en un principio, sobre la dominicanidad. Él decía, muy bien, ustedes esta vez ganaron la batalla, pero hay algo que ustedes no podrán dominar jamás. Son tantas las diferencias que nos separan, como pueblo, como cultura, como raza, que ni las lomas más altas de los Pirineos se acercan a las diferencias abismales que hay. Ya en ese momento el dominicano se sentía dominicano.
porque se sabía que no eran esos haitianos que habían ido a invadir en 1822. Y debido a un sinnúmero de cosas que pasaron, por ejemplo, que se prohibiera el uso del español para usos oficiales, que se cerrara la universidad más vieja de América, que todos los escudos de las familias nobles se destruyeran y todo lo que había sido el acervo cultural quedara en ruinas, sin contar un sinnúmero de compromisos económicos. Todo eso motivó a que un grupo de jóvenes, encabezados por un visionario que ustedes tienen allá al fondo, que se llama Juan Pablo Duarte, que él había tenido la oportunidad de ir a Europa y ver otra cosa, creyera que se podía crear un Estado independiente, que bien o mal todavía lo mantenemos y que se llama la República Dominicana. Con Duarte ahora mismo hay un debate. Ahora mismo se está hablando de que en vez de esos 3 cuadros, cuál de los 3 más valiosos, solo quede uno, porque se está hablando ahora que 3 padres de la patria son muchos. Hace poco a mí me entrevistaron en un programa de televisión y me pidieron mi opinión. Señores, no es lo mismo, eso fue lo que yo dije, un pitcher abridor que 2 relevistas buenos. Son funciones totalmente distintas. Un pitcher de relevo, ¿qué es lo que hace? Apaga fuego, resuelve problemas. El otro es el que enhebra, es el que cree. Juan Pablo Duarte no estuvo en la gesta del 27 de febrero. Había salido huyendo a Venezuela y él mandó a vender todos los bienes para financiar esa gesta. Quienes sí se quedaron y fueron el brazo operativo fueron Sánchez y Mella. Pero ahora está ese debate que me parece pueril. Los 3 son igual de valiosos, porque así como uno necesita una extremidad para moverse, uno necesita el pensamiento para generar posteriormente la acción. Señores, aparte de eso, tenemos un tercer momento. Ahora nos vamos a un fatídico momento de 1861. Se le ocurre a Pedro Santana, el presidente que más tiempo ocupó durante esa primera república, la primera magistratura del Estado, que ya no podíamos ser una república independiente y a cambio de un título nobiliario nos vendió a la corona española. En ese momento se iza en lugar de la bandera tricolor el pabellón de Castilla y León, que había dejado de flotar en la fortaleza Osama en 1821. Y en cierta forma volvimos también a la España boba. Volvimos a un tiempo de desgobierno, pero había un cambio fundamental. Ya en ese momento, los dominicanos que habían ya tenían la conciencia de lo que era la libertad, ya tenían la conciencia de que no querían ser españoles, que no querían ser haitianos, sino que querían autogobierno. Y por eso desde el principio empezaron levantamientos armados. Por ejemplo, el caso de José Contreras en Moca. Por ejemplo, el caso de Francisco del Rosario Sánchez, que trató de abrir un frente armado en el sur y cayó herido de muerte en el cercado, fusilado posteriormente por la delación de uno de los suyos. Pero, volviendo, porque todo es cíclico, la historia, la vida y esta charla también, la principalía le correspondió a este minúsculo pueblo. Este pueblo lleno de valientes
fue el que encendió una llama que, como dice el himno nacional, asustó al León de Castilla y eventualmente logró que tanto la reina Isabel II como Leopoldo Donner como Santana tuvieran que admitir su derrota. Porque un grupo de valientes, entre los que está Santiago Rodríguez, entre los que estuvo el que fue la revelación de la guerra restauradora, un general sumamente joven en ese momento, más joven que la mayor parte de los que estamos aquí, más joven que yo, que era Gregorio Luperón, que fue, en cierta forma, el conductor político del siglo XIX, un Benito Monción, que incluso uno de los municipios de ustedes recibe el apellido de ese gran general también, que es otra figura olvidada. Y esa guerra restauradora trajo algo que todavía, por más dictaduras que hemos tenido, no se ha podido quitar. Señores, el Cibao es la parte más progresista, más liberal, la más productiva económicamente y es el alma de las libertades públicas en la República Dominicana. Otro momento, como yo les dije, es 61 años después, cuando se da un plan de desocupación, que fue el Hughes Peinado, para finalmente salir de los norteamericanos. Pero eso tiene un prólogo bellísimo. En el 16, en contra de todo cálculo, porque los americanos creían que iban a ocupar este país en menos de 5 días. Un grupo de valientes, sobre todo de la antigua provincia de Montecristi, entre la cual está lo que hoy en día se llama la provincia de Santiago Rodríguez, porque ustedes son una provincia relativamente nueva, del 49, mandaron aproximadamente 600 personas que con fusiles casi oxidados, con machete, con armas blancas más que nada, y trabaron combate en la Barranquilla. Y fue tanto así que tuvieron los americanos, con todo el que tenían, ametralladoras, las primeras que llegaron a este país, tenían un sinnúmero de equipos que aquí no se conocían, que pedir refuerzos. Y nada más pudieron vencer a esa fuerza de valientes con ataque de artillería pesada. Eso evitó que durante cerca de 3 días tomaran Santiago de los Caballeros. Ustedes, como yo les dije, como buenos ibaeños, fueron los que mantuvieron la dignidad nacional por al menos 5 días más. Siguiendo mi línea argumentativa, ahora tendremos que volver un poco más para acá. Después de haber visto